Hola y'all y bienvenidos otra vez a mi canal. Si no me conoces, yo soy Rachel y soy de Estados Unidos, pero llevo 4 años viviendo en España. 4 años ya. Y en mi canal hablo de mis experiencias aquí en España como estadounidense y también hablo de cosas de Estados Unidos que igual os pueden parecer interesantes. Y hoy os traigo uno de esos vídeos que hablo de Estados Unidos, pero también de España y sus diferencias. Y estas no son las típicas diferencias de la siesta, los horarios que cierran por la tarde las tiendas. No, porque eso ya lo hemos escuchado 50.000 veces, así que si te gusta el vídeo, por favor, suscríbete a mi canal porque eso me ayuda un montón para poder seguir haciendo vídeos y también dale un buen like. Vale, la primera cosa, esto lo descubrí justo en mi primer viaje a España. Bueno, no fue un viaje, fue como un Erasmus, no sé la palabra de study abroad en español, pero es cuando me fui a Granada durante un mes en el verano de 2017. El mejor verano de reggaetón, diría yo. Pues es la diferencia entre Fanta de España y Fanta de Estados Unidos. Chicos, esto es impresionante. Es otra bebida totalmente. Mi profesor de este viaje, que era de Estados Unidos, pero vino con nosotros, el primer día nos dijo: tenéis que probar el Fanta de naranja de aquí. Está buenísimo. Y yo, no me gusta nada Fanta. No me gusta. Nunca me ha gustado. Es un sabor súper químico, súper artificial. Yo dije, pues vale, pero seguro que no me lo va a gustar. Y me gustó. ¿Por qué? Porque el Fanta de naranja de Estados Unidos es una bebida radioactiva. Y no es solo el color, es también el sabor. El sabor es como he dicho, artificial, químico, no sabe a naranja. El Fanta de naranja de aquí en España es un color suavecito, es como muy clarito. ¿Por qué? Pues porque es naranja de verdad y no es naranja del Chernobyl. Eso también significa que sabe a fruta, sabe a naranja y es impresionante. Aunque no soy de refrescos, tengo que admitir que el Fanta de aquí está bastante rico y tiene un sabor bastante natural. La segunda diferencia, que esto me pareció tan raro, es la forma de tomar la temperatura. Esto lo descubrí cuando vivía con españolas y estábamos todo el rato preocupadas por el COVID en 2020. Entonces teníamos un termómetro y un día pide mi termómetro mi compi de piso y se lo doy y ella hace... Y yo, ¿qué estás haciendo? Tomando la temperatura, ¿no? Y yo, ¿no lo pones en la boca? ¿Debajo de la lengua? Y me dijo, ¡qué asco! Y yo, ¿cómo que qué asco? ¿Qué asco tú poniéndolo ahí? Pero ellas estaban flipando conmigo. No lo pones ahí en la boca. ¿Qué haces, tía? Una cosa tan sencilla, pero que si lo ves de una manera diferente de lo que hacía tu madre, es como... ¿qué haces? Bueno, otra cosa que no es tan conocida, pero debe ser mucho más conocida, es una aplicación, se llama Elsa Speak. Tenéis mucha suerte de tener esta aplicación, de verdad, ojalá lo tuviera. Cuando estaba aprendiendo, bueno, sigo aprendiendo español, es que me parece tan guay la tecnología esta. Tú le hablas, te escucha y te corrige. No es solo, lo has dicho mal, no, te explica literalmente todo, la palabra que has dicho mal, la letra de esa palabra que has dicho mal, por qué lo has dicho mal y con mucho detalle, y nunca he visto nada así. Tiene más de 1600 clases y 40 temas, como por ejemplo conversaciones típicas de la oficina, entrevistas, pero también cosas como más cotidianas como películas, cultura y eso. Te deja personalizarlo, crear tu propio plan de estudios. Bueno, aunque soy nativa en inglés, vamos a mirar qué actividades hay. Vamos a mirar a pronunciación. Describing a location. Park. Behind the park. Vale, lo voy a decir mal, a ver si me corrige. Behind the park. Oh... casi correcto. ¡Buah! Y miras, a avanzado me pone literalmente las 6 o así letras que he dicho mal. Y con mi enlace tenéis unos descuentos increíbles, un 40 y un 85% de descuento. Así que aprovecha y usa mi enlace en la descripción. Vale, la quinta diferencia, que creo que no es muy conocida, es la edad en que puedes empezar a conducir. Aquí me parece que puedes empezar a practicar con 17
porque puedes sacar el carnet con 18, pero igual me equivoco y puedes empezar a practicar con 18. No lo sé. Pero en Estados Unidos tú puedes empezar a practicar con 15, incluso yo creo que con 14 en algunos casos, porque tú puedes sacar el carnet con 16. Sí, yo practiqué con 14 ahora que lo pienso, porque cuando cumples 15 años tú puedes ir y sacar un carnet de practicar, de prácticas. Con ese carnet tú puedes conducir a todos lados con un adulto en el coche. No tiene que ser tu padre, puede ser tu hermano mayor o lo que sea. Bueno, eso sería bastante no recomendable si no has conducido nunca. Con 15 años ya puedes estar en la calle con todos en el coche y practicas todo ese año con 15, porque casi todos sacan el carnet con 16. La mayoría de los niños en Estados Unidos van en coche al instituto, no, sus padres no les llevan, no, ellos van. Teníamos un aparcamiento gigante. Cuando sonó la campana a las 3:30, todos se fueron corriendo a sus coches para ser el primero que sale del aparcamiento, porque hay como 2000 estudiantes con sus coches ahí esperando en la cola y fue un desastre total. Yo solo me choqué una vez en mi tiempo en el instituto. Así que creo que es una cosa menos conocida, que ahí se puede empezar a conducir en la calle, en la carretera, incluso en la autopista con 15 años. No sé si es la mejor idea, pero es como funciona el país. Si no tienes coche, no puedes ir a ningún lado. No sé por qué alguien no ha dicho, y en vez de tener bebés conduciendo por la calle, ponemos una línea de autobuses en el pueblo o en la ciudad. ¿Qué os parece? No. Niños en la calle, mucho mejor. Bebés ahí detrás del steering wheel. Yes. Con TikTok ahí conduciendo. Genial. Vale, otra diferencia que esto descubrí hace muy poco en mi último viaje a Estados Unidos, que es la diferencia en los energy drinks, no sé cómo se dicen aquí, las bebidas de energía. Mira, las leyes en España y Estados Unidos son muy diferentes. Las leyes aquí están pensadas, algunas, en tu salud, en si eso es buena idea, si esto puede causar problemas de salud o de otras cosas, pero en Estados Unidos es ¿cómo podemos ganar más dinero? Entonces, las bebidas energéticas, ahora me acuerdo, en Estados Unidos pueden tener hasta como 350 gramos de cafeína. Bueno, miligramos creo que son. Y eso es aquí impensable. ¿Impensable es una palabra? No pensable. Sin pensable. 350 miligramos de cafeína en una lata. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira. ¿Cuánta cafeína tiene un café? Pone aquí 40 miligramos de cafeína. 40. ¿Y qué es? 350 divided by 40. Son casi 9 cafés. 9 cafés en una lata. Una bebida, 9 cafés. Una locura. Que se vende esto en el súper como si fuera agua. Hay un pasillo entero de estas bebidas en Estados Unidos. Hay cientos de estos en un supermercado. Sabores, sin azúcar, 0 calorías, no sé qué. Sí, super healthy. 9 tazas de café en una... Creo que se llama Bang, que es el como más fuerte. 300 miligramos. Estas bebidas tienen pues 300 hasta pues igual 350 calorías y la recomendación diaria son 400 miligramos. Entonces tú estás tomando en una lata pequeñita casi toda la cafeína que se puede tomar en un día. Pero no sé si es recomendable tampoco tomar los 400 miligramos todos los días. No sé yo. Y la gente que toman estas bebidas son adictas y no solo toman una, toman igual 2, igual 3 al día, porque están tan adictas que necesitan más para sentir el efecto. Así que eso es una gran diferencia, porque aquí hay muy pocas bebidas energéticas. Para vosotros vais a decir, no, hay un montón de Red Bull, de Monster, de no sé qué, y sí que hay algunos, hay las marcas más famosas, pero no hay un pasillo entero en el súper llenos de estas bebidas. Yo fui a Las Vegas en noviembre y estaba
tan cansada del jet lag y todo, entonces compré una de estas y tienen 300 miligramos de cafeína y mi hermano me dijo, cuidado con esa bebida que vas a empezar a temblar, y yo, bueno. Y lo tomé y chicos, esto no es normal que se puede comprar en el súper. Incluso los niños lo pueden comprar. Me parece una locura que tenemos estas bebidas tan fáciles ahí en Estados Unidos. Otra diferencia no tan conocida, pero igual es un poco conocida, es el uso de aceite. En Estados Unidos usamos lo que se llama vegetable oil, que yo creo que al final es aceite de girasol. Tengo que mirar, pero lo llamamos vegetable oil, pero es raro porque también tenemos sunflower oil, que sunflower es girasol. Entonces no sé si es lo mismo, pero usamos vegetable oil para freír, para cocinar, incluso para los postres siempre ponemos vegetable oil. Y en España siempre se usa aceite de oliva. ¿Oliva o oliva? Es que siempre me equivoco. Oliva. Aceite de oliva o oliva. Pero igual estás pensando es porque no nos gusta o porque no sé qué. No, es porque el aceite de oliva en Estados Unidos es carísimo. Es igual 3 hasta 5 veces más caro ahí que aquí. Y la calidad es muchísimo peor también. Y en mi opinión, como una persona que ha estudiado nutrición, también que es una cosa bastante obvia, esto influye muchísimo la salud del país. Yo creo que el aceite de oliva es oro in líquido. Líquido oro es lo mejor para la salud, porque el aceite de oliva y grasas que son más saludables incluso te pueden bajar tus niveles de colesterol malo. LDL es el colesterol malo y HDL es el colesterol bueno, así que cosas como aceite de oliva pueden ayudar a quitar el colesterol malo en tus arterias. Estoy inventando palabras, ¿me entiendes, no? Que es bueno. El aceite de oliva yo creo que es una de las grandes razones que la gente vive tantos años. Yo he conocido a un montón de gente que tiene bisabuelos vivos y yo... ¿Cómo? Yo no conozco a nadie que tiene bisabuelos vivos. Es una cosa en la dieta que dices tú, bueno, es solo una cosa, es el aceite, no pasa nada si usas el vegetal o el de oliva porque todos son aceites y todos son malos. No, todos son malos, no. Siempre digo a mis padres y a mi familia, por favor, toma aceite de oliva, ponlo en tu ensalada, el de extra virgin, ¿sabes? En mi familia no comen mucha comida frita, entonces hay que ponerlo en las ensaladas para, ¿sabes?, conseguir esos beneficios. Pero es que en los supers ves el pasillo de los aceites y como 90% del pasillo son litros y litros de vegetable oil y hay una parte pequeñita de aceite de oliva y es carísimo. Hay que pensar también en eso, no es solo porque la gente no quiere, es porque es muchísimo más fácil conseguir. Así que di gracias a Dios o a quien sea por nacer en España. Tú puedes comprar pues 1 litro por no sé cuánto, 4 euros, menos, no me acuerdo, igual con la inflación ha cambiado, pero sigue siendo muy barato en comparación. A mí me encantaría ir a donde lo hacen y ver cómo lo hacen, conocer las granjas, así que si tú haces eso, pues escríbeme y voy a visitar a tu granja o lo que sea, porque eso me interesa muchísimo. Vale chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo, y son cosas de verdad no tan conocidas porque sé que hay un montón de vídeos que dicen lo mismo siempre y estoy intentando sacar las cosas que nadie ha dicho porque son las cosas más interesantes, ¿no? Vale, pues no te olvides a suscribirte a mi canal, dale un buen like y sígueme en Insta y TikTok porque subo muchas cosas ahí también. Y con este calor voy a acabar el vídeo con un buen refresco. Espera. Mira este color, míralo. A ver, mira. Wow, parece zumo de naranja, de verdad. No te lo recomiendo, es un refresco, pero está bastante rico. ¡Salud!